un sistema en el cual el funcionamiento de un cilindro de simple efecto lo logramos a través de válvulas y la única forma es el accionamiento simultáneo de ambas, porque cualquiera de ellas que no esté apretada está dando escape, entonces no va a acumular la presión necesaria para vencer el resorte. Es otro tipo de dar, ¿no?, alguna señal para que se produzca algo. Una y la otra al mismo tiempo tienen que estar apretadas. Caso de la izquierda, caso de potencia, independiente al pilotaje. Caso de la derecha, directamente actuando sobre la potencia básica del sistema. Fíjense este ejemplo, que parece a priori muy simple desde el punto de vista neumático: la instalación, dos válvulas mecánicas con pulsadores manuales, 3-2, con vuelta-retorno a través de un resorte, todo mecánico, que maneja un actuador de simple efecto. Bien, pero la disposición hace que la lógica de la automatización sea un poquito más compleja. Fíjense que yo, accionando la válvula de arriba, voy a darle consenso y el actuador se va a expandir yendo hacia la derecha a su vástago, porque el retorno queda cerrado, ¿sí? El tema es que si yo suelto ese pulsador y mantengo el pulsador de abajo sin oprimir, el vástago retrocede rápidamente porque todo el sistema de escape está abierto. Ahora bien, supongamos que yo suelto el pulsador de arriba, pero al mismo tiempo aprieto el de abajo. ¿Qué nos va a pasar? Vuelve a subir, o por lo menos se queda en el lugar donde está. Eso dependerá de la presión que haya adentro del cilindro remanente y la presión de línea. Ahora bien, supongamos que hacemos otro tipo de combinaciones. Por ejemplo, soltamos el pulsador de arriba y le damos un golpecito al pulsador de abajo. Bueno, va a resultar otro efecto sobre el vástago. Y así con distintas combinaciones. Por ejemplo, la de pulsar solamente el de abajo. Al pulsar solamente el de abajo, le vamos a estar dando también consenso de apertura del sistema, porque la válvula de arriba invierte la flecha de 3, de 2 a 3, ahora la vamos a tener como de 3 a 2. ¿Está? Porque la presión manda y le va a mandar presión desde abajo y va a salir el vástago hacia afuera. Vieron que con una combinación muy simple se pueden lograr diferentes formas de hacer funcionar un sistema. Eso se verá en función de la máquina, qué es lo que necesite. Fíjense este otro caso, movimiento de un cilindro de simple efecto como el anterior, a través de la neumática siempre, con una selectora. Esa selectora, arriba de todo, esa selectora lo que va a hacer es lo que habíamos charlado en el otro video, de selectar para el lado donde tenga presión el sistema. Y además tiene una válvula de flujo, de control de flujo, regulador, y bueno, abajo una 3-2, normalmente abierta, con pulsador manual y vuelta con resorte. En esta posición en la que está dibujada, la presión, ¿sí?, entra por 1 en la posición que no está apretada y tiene una regulación para darle consenso a la selectora y mandar el cilindro hacia afuera, o sea, el vástago hacia afuera, que se mueva hacia la derecha. Bien, el tema es cuando apretamos. Cuando apretamos tenemos una salida del aire que puede estar también regulada o con antirretorno, y
lo que se está haciendo es hacer salir por la selectora. El escape puede ser por la selectora. ¿Qué estamos ganando con esto? Cambiar las velocidades del sistema, tanto de ida como de vuelta, ¿sí? En función, por ejemplo, de un solo caño. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que es a veces difícil hacer con una sola válvula, tiene que ser unidireccional, con una sola válvula hacer una diferente velocidad? Con este accionamiento es posible con una válvula bidireccional, o sea, una válvula de flujo para un lado y para el otro exactamente igual, pero con un antirretorno. Fíjense, otros sistemas parecidos, ya combinando también a la izquierda, con autoalimentación, con una simple pulsación el cilindro se queda en posición extendida. Yo quiero darle una señal, en este caso a través de una válvula manual, la que está abajo a la izquierda, y el sistema manda el cilindro y llega hacia el otro lado y queda ahí. Le tengo que dar otra accionamiento, en este caso con la válvula de la derecha abajo, como para que la orden sea al revés. Fíjense la disposición de la derecha, en la cual es parecido, estamos comandando siempre de simple efecto, pero fíjense con esta disposición cómo tenemos diferente reacción en el sistema. Con prioridades, ¿sí? También siempre se procura en términos de seguridad, muchas veces cuando se diseña una automatización de una máquina, y el orden de paro, digo, es prioritario sobre el orden de marcha. Si yo estoy apretando la de parada, es imposible que venga alguien o el mismo operario u otro darle marcha a la máquina. Por ejemplo, estos casos, nosotros lo estamos viendo ahora a través de la neumática, pero fíjense que se pueden diseñar perfectamente a través de cualquier otro sistema de automatización. La lógica es exactamente la misma. Ahora estamos con el tema de los cilindros de doble efecto, en la cual vamos a manejarlo con un par de válvulas 2-2 en forma directa, que a su vez tienen un par de selectoras. En este caso el pulsador de la izquierda es el de avance, el que va a hacer salir hacia la derecha el vástago, y el de la derecha justamente es al revés, es el que va a automatizar en este caso manualmente al sistema hacia adentro. Tenemos el principal que le da potencia al sistema, va a pasar por la válvula de comando que está en el medio del dibujo, por ahí llega la presión a la línea 1, a la vía 1, la cual a través de 2 y 4, haciéndola pasar por dos válvulas 2-2, abiertas o cerradas, ¿sí? A cada uno de las líneas, estamos comandando de otra manera lo que se podría hacer más simple. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Por ejemplo, lo podemos hacer para simplificar, todas las válvulas son de dos posiciones, además de darle posibilidades de parada intermedia. Fíjense, cuando uno va siguiendo el comportamiento de estos sistemas, yo puedo dejar cerrado los retornos, los escapes, como para que el sistema no vaya de una punta a la otra, como pasaba cuando hacíamos combinaciones de dos posiciones, de válvulas de dos posiciones para un sistema de actuador o cilindro de doble efecto. En este otro caso tenemos el tema de la regulación de velocidades y el automatismo cuando llega a fin de carrera. Nosotros damos consenso a través de las válvulas de la izquierda, a través de un pulsador y de otro que es un pulsador
con enclavamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pulsar y dejar pulsado. En cambio, ese es el de la derecha, abajo a la derecha, el auto que dice. Y el otro es el pulsador. El pulsador es diferente, nos va a dar una automatización continua, con el enclavamiento, o sea, yo aprieto ese botón y lo dejo apretado, y el vástigo va a ir y venir a través de los dos finales de carrera, y a través de las válvulas de control de flujo vamos a tener diferentes velocidades que uno puede ir regulando. Y si no, el tema de la posibilidad de darle consenso desde el actuador de botón manual, como para que sea automático, pero en un ir y venir solamente, o mientras que uno lo aprieta. Por ejemplo, puede servirnos en alguna automatización de máquina este doble accionamiento diferente para poder conseguir un movimiento dado. Seguimos entonces con el tema de los actuadores de doble efecto. Fíjense qué interesante en este caso, que tengo un cambio a la mitad del recorrido, a la mitad o a donde yo quiera, ¿no? O sea, eso dependerá de donde pongo el sensor. Tiene una cierta velocidad hasta ese lugar, y luego se le da una diferente velocidad de trabajo. En cambio, el retroceso se hace directo, a escape directo, sin regulación de velocidad. La regulación de velocidad se hace a través de la válvula de control de flujo que está indicada en el escape de la mitad del sistema. Acá tenemos ya un sistema un poco más complejo, en el cual podemos manejar, hasta ahora no lo habíamos visto, dos sistemas de actuadores de doble efecto. Esto es un poco más complejo, hay que verlo con un poquito más de detenimiento, y les dejo que vayan practicando en estos casos. Fíjense cómo se van numerando, ya ahora sí, los dispositivos, o habría que hacerlo para no complicarnos en el tema de poder entender este tipo de diagramas. De cualquier manera, las lógicas básicas siguen siendo las mismas y se van modulando o adicionando bloques, se puede decir así, bloques de funcionamiento, los cuales muchas veces son los mismos básicos que hemos estudiado, pero combinados entre sí hacen que el sistema final sea un tanto más complejo. Otro caso en el cual un cilindro de doble efecto yo quiero que actúe, ¿sí?, automáticamente o semiautomáticamente, dependiendo de distintas opciones. Tengo varios pulsadores los cuales pueden, a través de selectora, fíjense, cuando está llegando arriba el pilotaje, yo puedo selectar a través de diferencias de presiones, ir armando un sistema en el cual, dependiendo qué pulsador yo oprima, cómo será la orden neumática de movimiento en el final del sistema, que es para nosotros en este caso el actuador. Por último, este otro caso, el cual en este circuito automático de doble efecto, pulsando el botón de marcha, el cilindro comienza a realizar ciclos hasta que, accionado el pulsador de paro, en cualquier momento que se haga, para en el estado inicial, que es lo importante. Termina el ciclado en el momento inicial, adicionándole un botón reset que interrumpe el ciclo y retorna también a la posición inicial. O sea, que tanto apretando el paro como el reset vuelve a la posición inicial. ¿Cuál es la diferencia? Que en el botón de paro termina el ciclo completo y queda en su posición inicial, y en el otro interrumpe
específicamente el movimiento donde esté y lo manda de nuevo a posición 0. Como verán, las combinaciones posibles son infinitas, dependerá de lo que yo necesite hacer funcionar, pero bueno, en eso estará el criterio de cada profesional en el diseño de su sistema. No todos van a ser iguales, pero ya hemos visto pautas de diseño en las otras materias y vemos que no hay una sola solución para el mismo caso. Casos para que ustedes vean, se los dejo como para que lo puedan interpretar. Son empezar por casos más simples, lo están haciendo en el Fluid con las prácticas, y bueno, de a poco ir tomando. Les recomiendo, cuando se enfrenten a un caso cualquiera, cuando necesiten identificar un plano y ver qué está pasando con esa máquina, que suele pasar muy a menudo, en un plano simbólico, generalmente yo ocupo 3 pasos para ver el sistema. Un primer paso es identificar todos los símbolos, en este caso, por ejemplo. Un actuador de doble efecto, una válvula de control de flujo unidireccional, después tenemos una selectora a la izquierda de esa, y después 3 válvulas, una de arranque y parada, digamos, de control primario, y después otra de control y otra de automatización de fin de carrera. Luego que tenemos los símbolos en general, ¿sí? Y si no, iremos a una tabla de símbolos y nos sacaremos la duda de qué símbolo estamos mirando. El segundo paso sería, bueno, ver las válvulas e identificar el símbolo interno de las válvulas, o sea, cómo funciona esa válvula, sacarle todas las características a cada una de ellas. Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos una válvula 3-2, ¿sí? Con pulsador manual, vuelta de retorno, vemos la vía que tiene la presión, la línea de presión, vemos la línea que va al pilotaje de la otra válvula y la de escape. Ya la tenemos identificada, sabemos que cuando pulsa une la 2 con la 3 y deja cerrada la vía 1, y en la otra posición une la 1 con la 2 y deja la posición, o la vía, perdón, 3 como cerrada de escape. Bien, cada una de ellas va a funcionar de una manera diferente o no, pero por ejemplo la que está en el medio de la figura es una válvula 5-2, en las cuales con el pilotaje desde el lado izquierdo une la 2 con, supongamos, con la 3, ¿sí? Y después une la 1 con la 4 y así sucesivamente. ¿Me explico? Una vez que tenemos esto ya bien definido, el tercer paso sería, bueno, bárbaro, ya sabemos cómo funcionan las válvulas, las tengo identificadas y ya tengo identificados todos los elementos del sistema. Ahora bien, ¿por qué están ahí? ¿Por qué el diseñador armó este plano? ¿Por qué está la selectora? ¿Qué es lo que hace la selectora? Obviamente con la válvula de flujo también. Y por qué lo hace con un pulsador manual y no tiene otro sistema, por qué vuelve, por qué cada una de las posiciones tiene sistema de funcionamiento. También distintos nombres que se le dan a los sistemas o a los núcleos o grupos de sistemas en el diseño general de un mando neumático. Acá, por ejemplo, en esta bibliografía los denomina de esta manera, pero seguramente no es norma. Así que pueden tener otros nombres, otras disposiciones normativas que faciliten un poco a poder entender todo este sistema. Elementos de mando, procesadores, sensores, alimentación de energía, ¿sí? Son nombres que se le puede ir dando.
Un sensor puede ser manual, un botón que yo lo estoy apretando lo puedo tomar como un sensor, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que esto sirve para cualquier tipo de automatización, ir entrando en este léxico. El actuador puede ser eléctrico, el actuador puede ser hidráulico, pero es un actuador, es el que transforma o da trabajo al sistema, a la máquina, lo que sea. Bueno, y esto lo tenía para la clase presencial, no sé si vale mucho la pena, vamos a hacer un par nomás. Era como para hacer un repaso a lo que les acabo de decir, ¿sí? Primero ver el sistema, hiper simple, con esto más o menos empezamos. Después verlo o imaginarlo en funcionamiento, qué pasa cuando yo aprieto el botón, cuando aprieto el botón, por ejemplo, cambia y le doy presión a este sistema. Identificar cada uno de los símbolos o elementos, en este caso. Y así sucesivamente. Podemos ver este otro, lo mismo, en la posición en la que está de una manera, le estamos dando presión obviamente al lado derecho del vástago, del cilindro, entonces está retraído, y en la otra posición, ahí tenemos las dos posiciones de funcionamiento, entender físicamente cómo funciona, que tiene que entrar el aire, que la presión, es la única forma, me parece a mí, de entender el diseño de estos sistemas. Y después, bueno, ir viendo cada uno de los símbolos en cada caso. Así sucesivamente con todos los sistemas. Este es un poco más complejo. Pero vamos trabajando de la misma manera. Unidad de mantenimiento, válvula 5.2, con retorno por presión, vamos a identificar. Y el cilindro de doble efecto. En estos diagramas ya se le va adicionando la normalización también del nombre a través numérico, que se le puede ir dando a cada uno de los elementos como poder identificarlos un poco más fácil cuando el plano simbólico se hace realmente complejo. Otro ejemplo. Esto es lo que vimos en su momento, pero haciéndolo, como yo les decía, conceptual. No es tan simple como lo habíamos visto en su momento, pero acá da consenso, si uno lo estudia un poquito, va a dar consenso de una manera que decíamos o un pulsador, o el otro, cualquiera de ellos, le da consenso al sistema. Unos para un lado, otros para el otro. Acá están las explicaciones. Bueno, todo esto ustedes lo tienen en PDF también y lo pueden trabajar. Y esto es lo mismo que el anterior, pero en I. Tiene que ser I, uno, y el otro tiene que estar como para que le demos consenso a la salida del actuador. Bueno, esto también era para practicarlo un poquito, ¿sí? Viendo y identificando cada uno de los elementos. Acá tenemos un elemento que no es muy visto, yo se los había dicho en el video de simbología, la válvula que está a la derecha, que es una válvula de control de presión. Está trabajando con válvula de control de presión, que es regulable también, pero bueno, esto lo vamos a ver mejor en hidráulica. Bueno, y el fluid. Todo esto, obviamente, es mucho más fácil de manejar. Antes había que hacerlo en papel y lápiz, y borrar, y equivocarnos. Ahora es mucho más fácil el tema de ir probando y ir simulando. Al mismo tiempo ir simulando, y el mismo programa generalmente nos va diciendo cuando estamos en problemas porque no funciona. Además de los cálculos físicos que se pueden dar. Este tipo de programas que ya estuvimos hablando y que lo van a seguir trabajando con los chicos en la práctica. Casos
un poco más complejo, lo que yo les decía, cuando se empieza a complicar el sistema, con líneas de presión, de donde vamos tomando las presiones o los escapes, en paralelo, para poder manejar con distintos actuadores o distintos elementos de automatización, ya sea mecánica o electrónica o lo que sea, para darle consenso a una máquina.